corazones. Pues bien, hermanos, antes de entrar al tema que nos corresponde ahora, ya de hace 8 días les había anticipado que íbamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y ya haciendo referencia hace un rato nuestra hermana de que se está celebrando el Día del Padre. Y yo dejé el tema para dentro de 8 días. Dentro de 8 días quiero hablarles sobre amor de padre, porque se habla de amor de mujer, incluso hay una canción por ahí que se llama amor de hombre, y no sé si haya por ahí algo que hable amor de hijo, de hija, pero sí yo quiero hablarles acerca del amor de padre, pero eso va a ser dentro de 8 días. Por ahora quiero felicitar a aquellos que son padres, sean padres o no padres, pero que sean padres de hijos, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les dé sabiduría para poder guiar a sus hijos en el temor de Dios. Dice la Escritura: vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, no los fastidien, dice, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios, dice la palabra, porque además de eso hay promesa de bendición, así es de que por todos lados ganamos, así es de que gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, pero sobre todo bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, porque Él es nuestro Padre, el Padre de huérfanos, dice la Escritura, y protector de viudas, y también el que recibe, el que alberga al extranjero, ¿verdad? También, todo eso es nuestro Padre Celestial. Pero dentro de 8 días vamos a hablar más sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ir allá a Efesios capítulo 5. Quise que leyéramos Romanos 8 porque ahí habla precisamente de la vida en el Espíritu. Pero también allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí hay un mandamiento de parte de Dios, a través del apóstol Pablo: sed llenos del Espíritu Santo. Ya hablamos en términos generales lo que sería el bautismo o recepción del Espíritu Santo. También hablamos de que el Espíritu Santo es el sello de Dios que nos hace su propiedad, pero que también nos adopta como sus hijos. Es por medio del Espíritu Santo que Dios nos adopta como sus hijos. Y también podemos decir incluso que Él pone su gen en nosotros. Ahora el cristiano tiene su genética alterada, porque ya no solamente somos nacidos de carne y sangre, sino también somos nacidos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Vamos entonces a ver qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo, hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y sobre todo, ya dijimos anteriormente, pero vuelvo a mencionar esto, vuelvo a recalcar esto, que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Dice en Gálatas capítulo 3, voy a ir buscando algunos pasajes, no quiero darles muchos pasajes, solamente quiero mencionar algunos para que los llevemos grabados en nuestra mente, sobre todo a algunos como yo, que ya nos cuesta más trabajo memorizar pasajes bíblicos, citas bíblicas. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 2 y versículo 5 también.
Gálatas 3, versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí la respuesta a esta pregunta retórica, la respuesta es claro, que recibimos el Espíritu por el oír con fe. No por las obras de la ley, no por guardar la ley, no es un premio a guardar la ley, no, es por haber creído al Evangelio, recibimos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y dice ahí en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? Cristo. El Padre también, recuerden, porque el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Entonces, quien suministra el Espíritu en el creyente es tanto el Padre como el Hijo. Y otra vez, el Espíritu no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo, ni es que como una forma del Padre o del Hijo, no. El Espíritu es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. ¿Y quién suministra el Espíritu? Puede ser el Padre, puede ser el Hijo, cualquiera de los dos lo hace indistintamente. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Bien, sigue diciendo en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez está aquí enfatizando el apóstol Pablo que se recibe el Espíritu Santo por el oír con fe. No dice por el ayuno, no dice por la oración, que estos, claro, no los descartamos. Pero no es si tú ayunas mucho que vas a recibir el Espíritu Santo. No es que si tú oras mucho vas a recibir el Espíritu Santo. No es que si tú cantas mucho vas a recibir el Espíritu Santo. Porque hay esa idea, ¿no? De que si más cantamos y más fuerte y hasta si brincamos, pues es más probable que se derrame el Espíritu Santo. Incluso hay cantos que hablan de eso, de va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si este pueblo empieza a orar, el Señor va a derramar su gloria. Son cantos que de alguna manera animan al pueblo, pero también eso de que ven Espíritu y esto, hermanos, ya hemos recibido el Espíritu Santo cuando creímos. No es cuando lo invocamos que lo recibimos, es cuando creímos en Cristo. Entonces recibimos el Espíritu Santo. De tal manera dice que si no tienes el Espíritu de Dios, no tienes el Espíritu Santo, simplemente no eres de Él, no eres de Cristo. Yo quiero entender que cuando se canta de esa manera, o se ora de esa manera, se está pidiendo que Dios se manifieste de una manera más clara, más abierta en nuestra vida, en nuestra congregación, pero no es porque hasta entonces va a descender el Espíritu Santo. Él ya descendió. Él ya vino a tu vida cuando creíste. Ahora entonces lo que tienes que hacer es dejar que ese Espíritu que ya está en ti se manifieste a través de ti, se manifieste en tus acciones, en tu manera de hablar, en tu manera de mirar, en tu manera de actuar, en tu conducta. De esa manera estarás demostrando que el Espíritu Santo está en ti. Y de esa manera vas a manifestar que estás llena, que estás lleno del Espíritu Santo en la medida en que obedezcas la voluntad de Dios. En esa medida estarás llena, estarás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque es indivisible. Dios es indivisible. No podemos decir que me voy a llenar y después me voy a vaciar. O que si ayuno y oro y canto y me lleno y luego si ya no oro, si ya no canto, me quedo vacío. Como si fuésemos recipientes, como si el Espíritu Santo fuese un líquido o un gas o una batería que ya se descargó y hay que llevarla a cargar, que ya se acabó el gas y hay que llevarlo a llenar, que ya se acabó el agua y hay que llevarlo a llenar allá donde está el expendio de agua. Y así piensan que es el Espíritu Santo algunos hermanos.
El Espíritu Santo, uno de los atributos de Dios es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no cambia, que es inmutable, que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también, hermanos, uno de los atributos de Dios es que Dios es indivisible, que Dios es uno. Es indivisible. Aunque podemos notar una distinción en base a la Escritura, que Dios es uno, pero que ha existido. No quiero andar mucho sobre la Trinidad, sobre la doctrina de la Trinidad, pero el principio es el mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en eso estamos totalmente de acuerdo porque lo dice la Escritura. Pero en esa unidad hay una distinción, no división, una distinción. Una cosa es división y otra cosa es distinción. En Dios no hay división. Él es uno, pero hay una distinción. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han existido siempre desde la eternidad. Pues bien, uno de los atributos de Dios es que Él es indivisible, que no se puede dividir, que no puedes tú tener una parte de Dios y otra parte, y Él otra parte, y ella otra parte, como si Dios estuviera dividido en todos los creyentes. No, como si el Espíritu Santo estuviera dividido en todos los creyentes. No, el Espíritu Santo es indivisible. Y por lo tanto, no podemos decir que tenemos una parte del Espíritu Santo y que tienes otra, que no tengo un porcentaje del Espíritu Santo, que a veces tengo un 20%, un 30%, un 70%, y cuando estoy bien consagrado, estás bien consagrada, tienes 100%. No podemos hablar en esos términos, porque el Espíritu Santo no es materia, ni es gas. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Y Dios no da el Espíritu por medida, y esto lo vamos a buscar ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aunque antes voy a pedir que busquen en Juan capítulo 3, porque ya que estamos hablando de que Dios no da el Espíritu por medida, y conste que esto que vamos a leer en Juan 3, versículo 33 al 36, son palabras de Jesús mismo. O sea, provienen directamente de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, de quien también procede el Espíritu Santo. Y Él tiene toda la autoridad para decir o hablar sobre el Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, versículo 33 al 36, aquí Jesús está hablando directamente y dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Otra vez, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. ¿A quién se está refiriendo ahí Jesús? A Él mismo. A Él mismo se está refiriendo. Él fue enviado por el Padre y Él habla las palabras de su Padre. Y eso lo dice en varios pasajes de San Juan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas en la mano del Hijo. O sea, Él le ha dado toda la autoridad al Hijo. Por eso, antes de ascender, le dijo a sus discípulos: toda potestad, toda autoridad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. También dice que el Padre le dio al Hijo la autoridad, la facultad de hacer juicio. En otras palabras, quien va a juzgar a la humanidad no va a ser el Padre. ¿Quién va a ser? El Hijo. El Hijo. El Padre le ha dado esa autoridad al Hijo para juzgar. ¿Ante quién vamos a comparecer? Ante el Hijo. Porque el Padre le ha delegado esa autoridad, esa facultad. Por eso dice aquí que el Padre le ha dado esta facultad al Hijo. Dice, y dice ahí en el versículo, estoy en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No quería dejar aparte este pasaje porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo. Si tú crees en el Hijo, tienes al Espíritu Santo. Si no crees en el Hijo, no tienes el Espíritu Santo. Por lo tanto, no eres de Dios. Si has creído en el Hijo y tienes el Espíritu Santo, entonces eres de Dios. Eres hijo e hija de Dios. Y por lo tanto, tienes ¿qué? Vida eterna. Porque esa es la consecuencia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida. Y no nada más queda ahí. Dirá, bueno, pues total, no va a haber la vida, se va a morir y ahí acabó todo. Sino que dice, la ira de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él o sobre ella. No es como dicen, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces, Dios no da el Espíritu por medida. Esto confirma lo que yo le estaba diciendo. Dios nos da parte de su Espíritu, una parte a ti, otra parte a mí, otra parte a ella. Un porcentaje tienes cuando estás bien consagrado y cuando no, como si se te descargara la batería. No. Ese Espíritu está en ti como estuvo desde el principio. Pero ya he mencionado yo en otra ocasión, lo que sí podemos y hemos hecho es contristar al Espíritu. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice que debes de avivar el fuego de Dios que hay en ti, que te fue dado cuando fueron impuestas sobre ti las manos del presbiterio. Cuando habla del presbiterio está hablando de los ancianos. Sí, aviva ese fuego. No dice el Espíritu, el fuego. O sea, ese fervor, fuego tiene que ver con fervor. Tiene que ver con tu primer amor, como dice allá en Apocalipsis. Eso sí, hermanos. Se insta al cristiano a volver a su primer amor, a apasionarse nuevamente por Cristo, como lo hiciste cuando le conociste por primera vez. Eso sí, hermanos, tenemos que hacer constantemente, continuamente. A veces no entendemos cuando alguien apenas está en el Evangelio y vemos cómo se apasiona y quiere hacer y deshacer y nosotros le decimos, tranquila, tranquilo, cálmate, la cosa es calmada, casi así le decimos. Cuando lo que tenemos que hacer es unirnos. Sale mi hermano, sale mi hermana, vamos pues. Eso es el fuego de Dios. Es la pasión, es ese fervor, porque fuego tiene que ver con fervor. Fervientes en espíritu, hay un lema de la femenil, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no perezosas. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Quién hace posible esto? El Espíritu Santo hace posible esto. Así es que debemos buscar la llenura del Espíritu Santo continuamente.
Como dice, otra vez volviendo allá a Efesios, ahorita vamos a ir a Gálatas nuevamente, en Efesios capítulo 5, versículo 17, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a manifestar esta llenura del Espíritu Santo? Ahí está, versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. ¿Qué tanto da gracias a Dios? Amén. Solamente cuando las cosas van muy bien, cuando recibe bendición, cuando recibe regalos, cuando su despensa está llena, cuando su refrigerador está lleno, cuando no le duele nada. Todo el tiempo, aun si el refrigerador está vacío, aun si la despensa ya nomás quedan 2 o 3 latitas por ahí, dele gracias a Dios por eso. Porque de esa manera usted va a experimentar. Cuando nos pasa eso, hermano, que el refri queda vacío, dirá alguien, a mí nunca se me ha quedado. Bueno, pero si se le llega a quedar vacío su refri, créanme, Dios está preparándole algo especial para usted. Dios tiene algo. Y yo no estoy nomás así hablando al tanteo. Ya le he dicho, nosotros hemos visto la provisión de Dios como familia. Dios tiene algo para usted. Entonces, Dios es bueno, mi hermano, mi hermana. Por eso debemos aprender a confiar en Él, depender de Él. No de las circunstancias, no confiar en las personas. El otro día yo estaba allá afuera y pasó un señor y se queda viendo. Desde que venía ahí con su pizzita y venía con su sodita y se queda viendo ahí y dice, yo hace 50 años vine a esta iglesia. Le digo, esta iglesia tiene 47 años. No, si ya tiene 50. Yo recuerdo, tenía 8 años yo. Dice, tenía 8 años él cuando venía aquí. Dice, pero ahora ya yo, le digo, ¿y dónde vive? Vivo por allá, por el Morita. Le digo, ¿y ya se congrega ya en alguna otra iglesia? No, ya no, dice, porque no, dice, me decepcionaron los cristianos. Y ya empieza ahí, y que le digo, acuérdese, usted puso sus ojos en los hombres, porque también dice, hasta los pastores lo decepcionaron. Le digo, usted pone sus ojos en el hombre, pues, y la Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ya se quedó serio, ¿no? Pero le digo, no, sí, dice, un día voy a venir, le digo, cuando guste, los domingos, a mediodía tenemos el culto y en la mañana a las 10:30 tenemos la escuela dominical, cuando guste, será bienvenido. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Pues porque a nosotros a veces nos decepcionamos de los demás, pero el Señor no decepciona a nadie, hermanos. El problema es cuando nosotros vemos o confiamos en el hombre, y es cuando nos llevamos, como dicen por ahí, chascos. Pero el Señor a nadie ha defraudado. Él es fiel, y por eso tenemos que depender de Él, confiar en Él. Ahora sí, vamos a ir sigue diciendo ahí, hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También yo he estado enfatizando mucho esto en la escuela dominical, que tiene que ser a través de Cristo, que nosotros no podemos llegar directamente con el Padre, así de decirle, ¿sabes qué, Padre? No, tenemos que ir a través de Cristo. Y aun cuando vamos al Padre, le decimos esto en el nombre de Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No podemos hacer a un lado a Jesús, no podemos menospreciar a Jesús, porque solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo.
Jesucristo dice claramente en Juan 14:6, yo soy el camino. No dice un camino, no dice el camino más corto, no. Yo soy el camino, en singular, el único camino, la verdad, no una verdad, la única verdad. Esto a muchos no les gusta. No, dice, ustedes absolutizan su verdad. Dice, y ahí ya están mal. Bueno, yo no la estoy absolutizando, es el absoluto, es Dios quien está diciendo que es su verdad, que Él es la verdad y la vida. Solamente en Él hay vida. En Él hay vida, Él es la vida, y porque Él es la vida, puede dar vida. Y nadie más aparte de Él puede dar vida. Solamente Él. Pero dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y también ya habíamos dicho esto, y en la Escritura dice que nadie puede ir a Jesús si no es traído por el Padre. Si no es traído por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos convence de pecado, que nos hace reconocer que estamos mal, que produce en nosotros ese nuevo nacimiento. Entonces podemos ir a Cristo, creer en Cristo. Dios mismo pone la fe en nosotros para poder creer en Cristo y entonces poder ir al Padre, ser justificados por el Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. Sí, en ese sentido el Padre no es celoso con su Hijo. No es como a veces nosotros, ¿por qué si atiendes a mi hijo y a mí no? ¿Por qué le haces más caso a él que a mí? El Padre dice, no, honra a mi hijo, obedece a mi hijo, porque al honrar a mi hijo y al obedecerlo a él, me estás honrando a mí. Así es el Padre, hermano. Un padre que ama a su hijo. ¿Por qué ama al hijo? Porque el hijo ama al Padre. Y ese mismo amor con que el hijo ama al Padre, ese mismo amor ha puesto en nosotros. Al poner su espíritu en nosotros, ha puesto su amor en nosotros. Ese amor que es el amor ágape. No es también podemos decir el fileo, pero no es el amor erótico que el mundo conoce, no es ni siquiera el amor fileo que el mundo conoce, es el amor de Dios, el amor ágape. Ese amor descrito en 1 Corintios capítulo 13. Por eso ahora Él nos dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no solamente a tu prójimo, al que te ama, sino aún a tu enemigo. ¿Y sabe por qué lo pide? Porque Él sabe que tú eres capaz de hacerlo. Que no lo quieras hacer, eso ya es otra cosa. Pero de que puedes hacerlo, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su amor en ti. Y porque Él amó aún a sus enemigos. ¿Quiénes? Pues tú y yo. Tú y yo éramos sus enemigos. ¿Por qué? A causa de nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 5, versículo 8, en esto se manifiesta el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún sus enemigos, Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Andad, eso quiere decir algo continuo. Andad. Está en tiempo presente, modo imperativo. Incluso podemos decir algo continuo, que tienes que estar haciendo. No que haces y dejas de hacer, sino algo constante, continuo. Andad. Si ya empezaste, síguele. Jesús lo dijo de otra manera: ninguno que poniendo su mano sobre el arado y mira hacia atrás
es digno de mí, dice el Señor. O sea, si ya tomaste el arado, tienes que seguirlo. Y quienes conocen esto del arado, del cultivo de la tierra, para manejar el arado no cualquiera lo maneja. Tiene que agarrar experiencia. Y una de las claves y esto yo no he agarrado el arado, pero he visto y me han platicado, por eso lo comparto con ustedes. Llegas al campo, al terreno, y pues está limpio. Ya se limpió, se quitaron las hierbas, quitaron las piedras grandes, lo que sea, a meter el arado. No hay surcos todavía. Entonces, ¿qué hace el que va a arar? Se fija un punto allá a la distancia de la parcela, y en base a eso empieza a arar la tierra, siguiendo una línea recta. Bueno, si es que el terreno está parejo, una línea recta, y su mirada va hacia allá. Él va guiando el arado, pero su mirada debe estar puesta fija en un objetivo, para guiarse, para que su surco quede derecho, quede parejo. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro objetivo, Él es nuestro punto de referencia. Y hemos puesto la mano, ¿qué? Sobre el arado. Y no debemos mirar hacia atrás, sino siempre hacia adelante, hacia nuestra meta, nuestro objetivo, que es Cristo. Entonces, es importante. ¿Quién hace posible esto, hermanos? El Espíritu Santo. Él no nos ha dejado solos. Dios no te va a pedir algo que sabe que tú no puedes hacer. Él te va a pedir lo que sabe que puedes hacer, porque Él ya te capacitó para eso. No hay excusa, porque Él ya te capacitó. Sería injusto que Él te pidiera algo que Él sabe que no puedes hacer, que tú sabes que no puedes hacer. Pero si Él ya te ha capacitado y por eso te lo pide, tienes que hacerlo. Versículo 22 al 25. Dice, estoy en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 25. Bueno, habla aquí antes de las obras de la carne. Voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En otras palabras, si hay envidias, si hay vanaglorias, si hay pleitos entre nosotros, estamos dándole lugar, como dice ahí, a la carne, y no estamos dándole lugar al Espíritu de Dios. Así de que debemos andar en el Espíritu. Y por eso podemos concluir, hermanos, diciendo que la llenura del Espíritu se manifiesta en la medida en que nos sometemos a la voluntad de Dios, en la medida en que obedecemos a Dios, en la medida en que manifestamos claramente y constantemente el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Aquí está: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Y no está hablando en plural, diciendo los frutos del Espíritu, sino está hablando ¿qué? El fruto del Espíritu, porque es uno solo. Y cuando es uno solo quiere decir que entonces debemos manifestar todas estas cosas como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. A veces manifestamos uno nada más, o dos, o tres, y a veces con los que más nos adaptamos, como que los que más nos gustan. Pero deben de ser, ¿cuántos son? A ver, ¿cuántas manifestaciones? No cuántos frutos, ¿cuántas manifestaciones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? 9. Y yo siempre he entendido esto del fruto del Espíritu y yo sé que toda comparación queda corta, pero lo he entendido yo como una naranja. La naranja es un fruto. Y la naranja que tiene gajos, está constituida de gajos. Y cada gajo tiene lo mismo, sabe igual, a menos que esté dañada de un lado, que esté podrida de un lado. Pero la naranja con sus gajos es un fruto. Y usted parte la naranja y puede aún separar los gajitos y comerse los gajitos por separado. Le sabe igual. ¿Por qué? Porque es de la misma naranja, el mismo fruto. Algo así, hermanos, nos ayuda a entender lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una unidad y debe manifestarse en nuestra vida esos 9 elementos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Alguien puede ser muy gozoso pero no tener templanza, o ser muy paciente pero no manifiesta gozo. Es que así soy yo. Bueno, así eres tú naturalmente, pero tienes que dejar que el Espíritu vaya moldeando tu carácter, que vaya moldeando tu temperamento. Porque a veces nos excusamos, es que así soy yo y si me quiere aceptar bien, si no, pues tu problema. No, es también tu problema. Porque tenemos que conformarnos a la imagen de Jesucristo. Tenemos que parecernos cada vez más a Jesucristo. Por eso debemos orar como David oraba allá en el Salmo 51, y con esto termino. Salmo 51, versículo 10 al 12. David oraba de la siguiente manera en este capítulo 51 de Salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, esa es la idea, constantemente. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. A veces, hermanos, como que perdemos el gozo de la salvación. Y yo sé que estos tiempos han sido difíciles para muchos, aún para muchos cristianos. Han perdido familiares, han perdido su trabajo, situaciones que han pasado difíciles y a veces como que se deprimen un poco. Pero recuerden, a veces tenemos que pasar por pruebas, por luchas, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos va a conducir a la tierra prometida,
a la patria celestial. Ahorita estamos, como dicen por ahí, como extranjeros aquí nada más. Estamos de paso, mis hermanos. El Señor tiene preparado para nosotros un lugar, se ha adelantado para prepararnos un lugar. Por eso, mientras estemos aquí, oremos de esa manera, que Dios renueve en nosotros un espíritu recto, que además de eso nos sustente con su espíritu cada día, pero también que nosotros seamos dóciles, que seamos sensibles a la acción del Espíritu, y de esa manera estaremos manifestando la llenura del Espíritu y estaremos también manifestando que vamos andando, caminando, viviendo conforme al Espíritu. Y quien viva conforme al Espíritu, ¿qué dice? Vivirá. Ahí está la promesa. Bien, hermanos, pues de esta manera concluyo el tema relacionado con el Espíritu Santo en la vida del creyente, y espero que haya sido pues de ayuda para entender mejor cómo Dios obra en nosotros por medio del Espíritu y por medio de su palabra. Siempre va a haber esa relación, Espíritu y palabra. Amén.